pueda poner, y es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, es la promesa de Dios, no se apartará de él. Entonces no tengamos miedo, ¿verdad?, de todo lo que está pasando en este mundo. Más bien tengamos respeto de Dios, no nos preocupemos, sino ocupémonos en transmitir ese ejemplo, en transmitir esa enseñanza, y descansemos en que aún de grandes les digan lo que les digan, vean lo que vean, no se van a apartar del camino del Señor. Y bueno, les pedimos mucho sus oraciones también por nosotros, porque primero Dios, este año en la ciudad de Toluca, que es donde vivimos, estaremos pues abriendo una escuela cristiana para poder brindar educación, por supuesto con una excelencia no solamente en la parte espiritual sino académica a todos los niños. Justamente tenemos esta carga bien fuerte por ellos. A ustedes les queda lejísimos, no los invito, no les cuento de qué se trata, no les doy informes, ¿verdad? Pero nos ayudan mucho con sus oraciones, porque es un gran reto que al mismo tiempo pues bueno, representa una gran oportunidad de impactar a las siguientes generaciones, y necesitamos mucho el respaldo de oración de la iglesia. Y aunque estamos en diferentes ciudades, pues somos la misma familia, ¿verdad? Así que pues ahí les encargamos que cuando se echen su rosario se acuerden de nosotros, ¿va? Vamos a orar. Me dijeron que aquí había algún tema con los monitores. ¿Ustedes me oyen bien? ¿Sí? Si los quieren quitar, me acostumbro con el audio de afuera, porque aquí se oye como metálico. No imagino que va relacionado con ese tema que decían. Gracias hoy por todos los niños que celebramos en este su día, Señor. Te pedimos que lo puedan disfrutar, pero que no sea solamente un día, Señor, del año, y que después los tengamos arrumbados con un dispositivo en la mano para que se entretengan, sino que aquellos que tenemos hijos en casa, Señor, sobrinos, nietos, hermanos pequeñitos, que tú pongas la convicción en nosotros, Señor, para poder brindarles tiempo y tiempo de calidad, y que en ese tiempo, Padre, podamos transmitir principios y valores que perduren por toda su vida. Que conforme a tu promesa, Señor, puedan ser instruidos en tu camino, y a pesar de los bombardeos de este mundo, aún de grandes, no se aparten de ti, Señor. Danos sabiduría, danos dirección, Señor. Yo oro por todos aquellos que tienen bajo su responsabilidad de alguna forma algún niño, Señor, que tú les des esta dirección, esta sabiduría, esta convicción, y que tengan tu respaldo, Señor, para que a través de las vidas adultas los pequeñitos te puedan ver a ti cada vez más, Señor. Te pedimos que así sea hecho. Oramos también que tú nos hables en este mensaje, que sea una palabra que traiga paz a nuestro corazón en un mundo, Señor, de tantas turbulencias, de tantos problemas, que podamos aprender realmente a descansar en ti. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, para que esta palabra cumpla con su propósito. Quita todo estorbo de en medio, toda distracción, todo tipo de opresión que esté operando en el nivel físico, espiritual, mental. Que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que sea únicamente tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hay uno de los versículos más famosos, porque son palabras de Jesús, y generalmente las palabras de Jesús son las que más se predican, que es que por más que uno se afane, ¿qué dijo Jesús? En esta famosa oración donde Él está exhortando a los discípulos a no afanarse por el día de mañana. No es esa la base del mensaje, por eso no te lo quiero leer, simplemente lo quiero utilizar a manera de introducción, enseñándonos Jesús que cada día trae su propio afán, y que miremos a los pajarillos del campo, que miremos a las flores, a los pajarillos de los cielos, a las flores del campo, y como aún Dios tiene cuidado de ellos, y cuánto más tendrá cuidado de nosotros. Y son palabras muy sencillas, muy profundas, pero que en este mundo son cada vez más difíciles de vivir, porque es un mundo donde estamos rodeados de problemas a donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Las leyes que se están no estableciendo, imponiendo sobre nuestra sociedad, y la maldad que cada vez es más común en todo el mundo, particularmente en nuestro querido México. Y problemas laborales y problemas económicos, y que la inflación, y que el gobierno, y venimos a la iglesia y problemas con hermanos chismosos. Bueno, aquí no, pero en otras iglesias sí sucede esto, ¿verdad?
¿verdad? Y en el trabajo y en la casa, los hijos, la familia, el matrimonio y todas las presiones, si vas al doctor y los temas de salud y toda la comida que tenemos y la contaminación. Entonces, por donde voltees a ver, desafortunadamente estamos bombardeados. Y hoy quiero compartir contigo este mensaje. Bueno, serán dos mensajes diferentes, primer y segundo servicio. No son primera y segunda parte, pero sí van encaminados, uno a que aprendamos a tener paz en medio de la adversidad, y otro a que aprendamos no solo a tener paz, sino a gozarnos en la adversidad y por la adversidad. Yo quiero compartir contigo un tema que he titulado, y quiero utilizar una historia del Nuevo Testamento que encontramos en Hechos capítulo 21, área restringida, 2 puntos, aprendiendo a vivir en paz. Y hoy vamos a aprender cómo, a pesar de que a veces las cosas no salen como nosotros esperábamos, cómo podemos en medio de un mundo hostil, a pesar de las malas noticias, poder estar tranquilos. Solamente hay una forma, y es aprendiendo a descansar en la voluntad de Dios. Quiero que lo veamos ya para hablar más claro y que podamos nosotros ir profundizando en esto. Hechos capítulo 21, está Pablo despidiéndose de una de las muchas iglesias donde él en sus viajes misioneros predicó la palabra. Él les anuncia que va a regresar a Jerusalén, y antes de que él regresara, de repente sucede la siguiente escena, y quiero que leamos con mucha atención porque estamos hablando de una escena donde todos los participantes son grandes hombres de Dios. Dice Hechos capítulo 21, versículo 10, que permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y de aquí viene la palabra agave, no sé si lo sabías, porque era un profeta que tomaba mucho tequila. Entonces de aquí viene, por si lo quieres anotar ahí en tu Biblia, ¿verdad? Dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Fíjate: así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12, los integrantes, los miembros de la congregación, el liderazgo de la congregación, al oír esto, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que le rogaron. Le rogamos nosotros. Ahora, ¿quién es el autor del libro de los Hechos? ¿Quién? Algunos dicen que Pablo. Mis hermanos, es Lucas el autor del libro de los Hechos. Y él está hablando en primera persona, el autor. Entonces significa que él estaba ahí, porque no dice le rogaron, dice le rogamos. ¿Quiénes? Dice, no dice le rogaron ellos, le rogamos nosotros. Entonces, si el autor habla en primera persona, significa que ¿quién estaba ahí? Digo, obviamente Pablo, pero también el autor, que en este caso es Lucas. Y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, versículo 13: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Quiero que le dejemos tantito hasta aquí. Tienes un grupo de cristianos espirituales. No es gente haciendo pancho en vano, ¿verdad? Porque hay gente que tú puedes decir no está en paz porque no es llena del Señor, porque no busca de Dios, porque no ora. Y hay gente que le encanta hacer pancho, ¿no? Del típico que publica en Facebook: estoy triste. ¿Por qué, amiguis? Inbox, ¿no? Y lo que quiere es llamar la atención. No, estamos hablando de grandes hombres de Dios, entre ellos el autor del Evangelio de Lucas y el autor del libro de los Hechos, preocupados porque están escuchando la voz de un profeta que de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, les está anunciando lo que va a pasar con este hombre que aman demasiado, que es Pablo. Evidentemente le ruegan: Pablo, por favor, no lo hagas. Mira lo que te está diciendo Dios. No es la palabra de alguien que supone que quizá, que tal vez no. Es Dios afirmando: así le va a suceder a este hombre. Y obviamente, cuando tú ves de parte de Dios que viene peligro, que viene amenaza sobre tu vida o alguien que amas, surge naturalmente preocupación. Surge el interés de tratar de evitárselo, de prevenirlo. Y es lo que estos hombres hacen. Tienes a Pablo que aman, tienes la palabra de Dios que anuncia lo que viene sobre Pablo, y tiene la reacción de estos hombres, que es rogarle. A tal grado que Pablo dice: ¿por qué me quebrantan el corazón? Y pregunta en el 13: ¿y qué hacen? Llorando. En el versículo 12 no dice que lloraron, pero la pregunta de Pablo nos hace ver que no solamente le rogaron, sino que le rogaron con lágrimas en los ojos. Pablo, por favor no vayas.
Y a pesar de sus advertencias, de sus ruegos, escúchame, de sus lágrimas, Pablo, si conoces el resto de la historia, termina yendo a Jerusalén. Ahorita te quiero contar un poco más de la historia, pero hasta este punto quiero que entendamos que ellos no sabían lo que Dios iba a hacer a través del sufrimiento de Pablo. Hasta este momento, la única palabra que tienen de parte de Dios es esta: el hombre al que le pertenece este cinto, que es Pablo, en Jerusalén, lo van a atar y le va a ir muy mal. Lo cual efectivamente pasó. Que Dios se glorificó después a través de eso es otra historia, pero en este punto de la historia ellos todavía no lo saben. ¿Sí me explico o no? Lo único que ven es que se le anuncia al hombre que ama que va a sufrir. ¿Cuántas veces nos hemos sentido igual? Ves claramente de parte de Dios, no porque un ángel se apareció y te lo dijo, sino porque la Biblia es clara, que a lo mejor alguien está quebrantando los principios bíblicos y tú sabes lo que la Biblia anuncia que va a pasar. Y tú ves a personas que aman, que están tomando decisiones que tú crees que no son correctas. En este caso la decisión de Pablo sí fue correcta, pero aparentemente no lo era. Aparentemente lo correcto era: oye, si Dios te está advirtiendo es por algo. Él te está previniendo, te está guardando, quédate aquí. Y así a veces nos sentimos nosotros. Ves que viene una palabra de advertencia sobre tu esposo acerca de cómo está manejando las finanzas, y te das cuenta que si no corrige el rumbo, que si no se arrepiente, que si no deja ese pecado culpa, que si no deja sus tranzas, se aproxima quebrantamiento y escasez sobre tu familia. Ves a ese hijito tuyo que es un santo, que no rompe ni un plato, con esa niña cusca que va a corromper a tu chiquitín, ¿verdad? A tu arcángel, a tu querubín. O ves a tu hijita siendo seducida por ese gañán que le va al Cruz Azul, y no le hizo caso al hombre de Dios americanista que se le acercó en la iglesia y se empieza a arrastrar cada vez más y más al mundo, y tú vienes a advertir a tu familia. Ves a tu mamá con esos malos hábitos y cómo empieza su cuerpo a deteriorarse y no quiere hacer caso y cuidar su cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Y así te podría poner muchos ejemplos de situaciones que tú ves que vienen sobre personas que tú amas, inclusive sobre tu misma vida, y que tratas de advertir, que tratas de prevenir, que tratas de exhortar, que oras, que como ellos con lágrimas dices: por favor, detente, arrepiéntete, no lo hagas, toma esta dirección, deja de seguir por este rumbo. Y que muchas veces aquella gente que amamos, al igual que Pablo en esta historia, a fin de cuentas terminan haciendo lo contrario a lo que les estábamos pidiendo. No hay mayor impotencia que ver que algo viene sobre alguien que tú amas, tratar de evitarlo y ver que todo tu esfuerzo no sirvió de absolutamente nada. Porque cuando se trata de ti, tú dices: bueno, le voy a hacer así y así, empiezas a buscar soluciones. Dices: a fin de cuentas lo peor que puede pasar es que me muera y voy a la presencia de Dios. Y como que cuando se trata de uno sale adelante, pero cuando uno no es egoísta y ama a los demás, es mayor el sufrimiento y la ansiedad y la preocupación y el estrés que vienen, no cuando se anuncia que algo viene hacia tu vida, sino que algo malo viene hacia la vida de las personas que amas. ¿Cierto o falso? Porque al ser humano le gusta tener todo bajo control, más a las mujeres. ¿Cierto o falso, varones? Voltean a ver a la mujer. ¿Puedo decir que es cierto? ¿Verdad? La mujer le echa los ojos de Apocalipsis de ni se te ocurre y dicen: mejor me quedo callado, ¿verdad? Y este es exactamente lo que le pasa a estos hombres. Y aclaro, había un propósito detrás, porque sí, Pablo fue encarcelado, pero si lees el resto de la historia es maravillosa. Porque cuando están a punto de matarlo en Jerusalén, interviene el tribuno romano, que era la autoridad local. Acuérdate que los judíos estaban bajo el imperio de los romanos y había autoridades en cada una de las provincias, de las regiones. Y el tribuno, que era la autoridad local, al enterarse del disturbio que está habiendo en el templo, lo interviene, lo rescata y dice: llevemos esto ante la ley. Entonces, al darse cuenta que no había ninguna justificación legal para entregárselo y para que lo mataran, decide no hacerlo, pero también por temor a ellos decide no liberarlo. Entonces se lo queda y empieza una serie de juicios donde varios gobernantes se encuentran en la misma posición. Bueno, no encuentro ni razón para entregártelo, pero tampoco lo voy a liberar.
Entonces, pues un poco cobardes, queriendo quedar bien con todos, para que te des cuenta que esto no es únicamente algo que sucede en nuestro país, que siempre ha existido, hasta en las mejores familias, ¿verdad? Pero gracias a Dios, a través de esta serie de juicios, Pablo le testifica al tribuno, que era la autoridad local, a los más altos líderes del sistema religioso de los judíos, le testifica a dos gobernadores, a Porcio Festo y a Félix, a los reyes Priscila y Agripa, que era un rey que estornudaba mucho, de ahí el nombre también, el rey Achú le decían. Y termina Pablo apelando a su derecho como ciudadano romano, porque tenía doble nacionalidad, para ir delante del César. Lo envían con el César, y la Biblia cuenta que él predicó en la casa real y que hubo gente en la casa real que se convirtió. Lo mejor de todo, estuvo predicando en Roma. ¿Por qué lo mejor de todo? Porque si tú ves la historia del fin de Pablo desde la perspectiva de cualquier persona, podrías decir, esto fue una tragedia. El hombre, la Biblia no aclara que fue liberado, parece que terminó sus días encarcelado, algunos dicen asesinado. La Biblia termina el libro de los Hechos diciendo que Pablo estaba predicando en una casa alquilada en Roma, que le permitían recibir personas en espera del juicio, y ya no se dice exactamente con más detalle qué fue lo que sucedió. Pero cuando tú conoces la cosmovisión, la forma de ver el mundo de Pablo, dices, no hubo mejor final que este, porque este es el hombre que nos revela dos cosas. Quiero hacer un paréntesis en medio de esto para que entendamos un poco de la historia y regresamos a la aplicación personal. Es el hombre que dice, señores, si me dan entre elegir y morir, yo no sé qué es, entre vivir y morir, yo no sé qué escoger, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces Pablo decía, yo quisiera ya morir para estar con el Señor. No era el tipo de cristiano con una fe fingida, que cuando el Señor llevó a alguien que amaba su presencia, se enojó con Dios. Yo no entiendo cuando alguien se enoja con Dios. Digo, es comprensible que no entiendas, que te duela, pero enojarte con Dios, pues no creemos que hay una vida eterna. Si creemos que hay una vida eterna, ¿verdad? Hay dolor, pero al mismo tiempo una esperanza de que en Cristo jamás decimos adiós, siempre es hasta luego y hasta pronto. Porque confiamos en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo hemos creído en él. El día de nuestra muerte viviremos. Entonces Pablo estaba tan seguro que no tenía miedo que lo apedrearan, que lo encarcelaran, que naufragara, todo lo que vivió este hombre, porque él creía en la vida eterna y dice, yo ya quiero encontrarme con el Señor, pero también me gustaría quedarme aquí por poder predicar la palabra. Entonces no sé qué elegir, y es de donde él concluye que el vivir es Cristo, pero que el morir es ganancia. Él vivía para predicar la palabra de Dios, no para construir empresas, no para viajar. Él vivía para predicar, era su más grande pasión y lo que más alegría le traía. Ahora, si lees la carta que envía a los romanos, te encuentras con la siguiente verdad, que es que él ya en varias ocasiones había intentado ir a Roma, ¿quién lo sabe? Pero Dios se lo había impedido. Entonces cuando él intentó en sus propias fuerzas, con sus recursos ir, no pudo. Y lo maravilloso de esta historia, regresando al tema, es que él apela a su derecho de ciudadano romano para ir delante del César. Entonces lo meten en un barco donde iba el capitán de la nave, el dueño de la nave, el encargado de algunos prisioneros romanos. Le permiten ser acompañado por el mismo Lucas y por Aristarco, compañero suyo. Y bueno, pasan varias cosas, pero a través de las cuales Dios se glorifica y viene un naufragio, etcétera. Pero a fin de cuentas él llega a Roma y él predica la palabra de Dios en Roma, y todo esto patrocinado por el gobierno romano. Entonces él pudo estar en una casa predicando libremente, cumpliendo con este sueño. Entonces el enemigo lo quiere destruir y Dios encaminó eso para bien. Por eso, con toda la autoridad del mundo, él dice, los que aman a Dios, todas las cosas, Romanos 8:28, les ayudan para bien, porque él lo vivió decenas de veces, vez tras vez en su vida. Entonces, a fin de cuentas, esto que él vive, que aparentemente era malo, termina obrando para bien. Pero ellos no lo sabían, y cuando viene este anuncio, ¿qué es lo que ellos hacen cuando ven que Pablo decide continuar con sus intenciones o sus planes de ir a Roma? Regresamos a Hechos 21 y ahorita te voy a contar un poco del resto de la historia, porque te conté lo que pasó. Pero antes quiero que veamos la reacción de estos hombres, que tiene que ser nuestra reacción en medio de la adversidad.
aun cuando las cosas se salen de nuestro control. Dice el versículo 14: y como no le pudimos persuadir, nos pusimos a llorar. Aristarco no estaba aquí todavía, ¿verdad? Y dice: y fulano de tal se deprimió, y fulano de tal se fue a la taberna de Judá, y otro se metió un churro de mota, y escribimos segunda de Lamentaciones, y nos fuimos a salvar las penas de Job, a emborracharnos para... No, es que hicieron eso. ¿Qué es lo que hace la gente cuando la cosa se le sale de control? Justamente eso. Se encierra en su cuarto a ver la tele, comer pastel de chocolate, a deprimirse, a publicar tonterías en internet, a despotricar su amargura, su odio en contra de los demás. Estos que eran grandes hombres de Dios, dice la Biblia, que como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro? Señor, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Suena bonito orarlo, aprender a vivirlo es un reto totalmente distinto. Porque la gran realidad en el día a día que demostramos a veces con nuestra actitud es que no queremos que se haga la voluntad de Dios sino la nuestra. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Y cuando un cristiano aprende a confiar en que su voluntad, Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta, del griego teleios, que significa completa, lo cual quiere decir que no está todo lo que quiero, pero que nunca faltará nada de lo que realmente necesito. Aprendo a estar en paz, aun cuando las cosas se salen de mi control. Y ojo, aclaro, el propósito del mensaje no es ser un resignado infeliz que finge ser feliz, porque hay mucha gente así en la iglesia, ¿no? Amargada, frustrada, llena de amargura, de odio, de tristeza, de estrés, pero finge que todo está bien porque estoy confiando en la voluntad de Dios. No, es que nos sigamos esforzando, que sigamos luchando, que sigamos orando de forma constante, permanente, por aquello que creemos que es la voluntad de Dios, porque las cosas resulten no a nuestra manera sino a la suya. Pero lo que sí tenemos que entender es que muchas veces, a pesar de nuestro esfuerzo, de nuestras lágrimas, como lo vivieron estos hombres, las cosas no van a salir como tú y yo esperábamos. Las cosas estarán fuera de nuestro control. A veces, Dainas, el título del mensaje: hay un área restringida donde no podemos nosotros hacer absolutamente nada. Y cuando yo entiendo que eso está fuera de mi control, pero que no está fuera del control del Dios del universo, que es mi Padre, mi Dios y mi amigo, y que su voluntad y sus planes para mí son de bien y no de mal, y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, puedo estar en paz. Y como estos hombres decir: bueno, no es lo que yo esperaba, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y entonces sentarme a ver y a sonreír y a deleitarme en lo que Dios va a hacer. No podemos preocuparnos de lo que no nos toca, pero sí podemos ocuparnos de lo que sí nos toca. Hay dos extremos a los que a veces nos vamos. A veces somos irresponsables y justificamos la apatía disfrazándola de una supuesta espiritualidad, y no se trata de eso, de que no hago nada, pero pues que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Yo alguna vez conocí unos pastores de una iglesia que congregantes les decían: oye, ¿por qué no vamos a predicar a las calles y eventos y evangelismo, etcétera? Porque la iglesia no crecieron, una iglesia muy pequeña. No, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que prediques la palabra, que evangelices, que sea la luz del mundo, la sal de la tierra. Nunca lo hicieron, por supuesto que la iglesia pues terminó cerrando, ¿verdad? Entonces hay gente así, no, pues no me cuido, ¿verdad? No camino ni al Oxxo de la esquina. No cuido mi salud y le entro durísimo a la comida chatarra, ¿verdad? Y estoy con todos mis índices por los cielos, pero pues que se haga la voluntad de Dios. Evidentemente la voluntad de Dios a lo mejor era distinta, los planes que Él tenía para ti eran distintos a lo que estás provocando con ese mal cuidado, ¿no? La voluntad de Dios para tu familia pues es una, pero malas decisiones y apatía y pecado nos están llevando a que no podamos disfrutar la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que hacer lo que me toca, pero no me voy a ir al otro extremo de creer que mi esfuerzo es suficiente. Entonces hay mucha gente que piensa que su capacidad, su esfuerzo, su título, su sabiduría, su experiencia basta. No, es al mismo tiempo que yo hago lo que tengo que hacer, y vamos a ver al final del mensaje un par de ejemplos. Al mismo tiempo que yo hago lo que me toca hacer,
Aprendo a descansar en la voluntad de Dios y mantener todo en oración. Dice Proverbios 21:31 que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces tú haz lo que te toca, pero el resultado está en las manos de Dios. Trabaja dentro de tu límite, pero fuera de tu límite, cuando ya no puedes pasar ahí, no te afanes. Lo voy a explicar regresando a esta historia, porque mientras más rápido entendamos esto, más paz y más felices seremos, cuando entendamos este principio tan sencillo. Algunas preguntas: ¿qué podían hacer y qué no podían hacer estos hombres? ¿Podían hablar con Pablo? ¿Podían rogarle? ¿Podían llorarle? ¿Se le podían tirar a los suelos? ¿Podían publicar en Facebook: Pablo, hashtag no te vayas? ¿Sí o no? Sí. ¿Podían rogarle? ¿Sí o no? Todo eso está dentro de su círculo, dentro de su límite, donde ellos todavía pueden actuar. Podían influir en lo que Pablo veía, en lo que Pablo escuchaba, pero no podían decidir por Pablo. No podían meterse a su mente ni a su corazón para cambiar sus pensamientos ni sus sentimientos. Y cuando ellos terminan de actuar dentro del límite de su área y ven que Pablo decide aún así actuar de forma distinta, dicen: esto está fuera de nuestro control. No ganamos nada deprimiéndonos, ni amargándonos, ni emborrachándonos, ni drogándonos. Descansemos en que Dios, aún a través de esto, va a hacer su voluntad. Pablo lo vivió. Sabes que en este naufragio que te conté hace rato que vivió, estaban en una ciudad, no me acuerdo si era Creta, iban rumbo a Buenos Puertos. No era Creta, estaban en un lugar que no me acuerdo cómo se llama, y iban a ir a un puerto que se llamaba Mejor, que era Buenos Puertos. Entonces Pablo dice: saben que ya viene el invierno, ven las tormentas, tengo experiencia, naufragado anteriormente, no la vamos a librar. Pero como era más bonita el otro lugar donde querían llegar, no le hicieron caso, se adelantaron, y total que el barco se hundió. Y mientras estaban todos arriba, deprimidos y llorando, y el mismo Lucas diciendo: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, él se pone en pie y dice: no se preocupen, hoy estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, y me dijo que todos vamos a guardar nuestra vida, ¿verdad? Que no se va a perder la vida de nadie, solamente se va a perder la nave. Y a fin de cuentas termina entregando su vida a Cristo todo el personal de la nave, y terminan andando en una isla, y ahí en esa isla Dios obra milagros a través de Pablo. Entonces, a fin de cuentas, todo, aún cuando tomaron malas decisiones, obró para bien. Ahora, yo, basado en esta historia, me acuerdo que hace unos meses hablaba con alguien que estaba muy afligido porque me decía que su autoridad estaba tomando malas decisiones. Le dije: no te preocupes, porque aun cuando el capitán de la nave lleva la nave una tormenta, Dios se va a glorificar en medio de esa tormenta. Entonces Pablo también aplicó esto en su propia vida. Él podía hablar con los dueños de la nave, con el capitán de la nave, pero él no podía decidir por ellos. Y cuando viene la tormenta, se va a refugiar con Dios en oración, y Dios se glorifica a través de la adversidad. Entonces hay áreas donde tú sí puedes actuar. Hay cosas que están bajo tu responsabilidad, y ahí sí tenemos nosotros que hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero cuando se trata de algo que está fuera de nuestra capacidad, de nuestro límite de responsabilidad, donde ya hablamos, ya dijimos, como Pablo, como la gente que habló con Pablo en estas dos historias, y aún así actuaron en contra de lo que creíamos que era correcto, ¿qué ganamos deprimiéndonos? ¿Qué ganamos encerrándonos a llorar? Es que mira lo que decidió, y yo sé que voy rumbo a la tormenta. No ganamos nada con eso, pero sí podemos ver el poder de Dios en medio de la tormenta si nos refugiamos en Él, si creemos que Él sigue al control de la nave aún en medio de la tormenta. Deja de preocuparte por aquello que es área restringida, y ahí es donde entra en acción la fe. Ahí es donde aplica que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, creo que no es correcto esto que están decidiendo, esto que veo que viene a mi país, esto que está sucediendo, pero Señor, yo creo que tú estás sobrando en el mundo espiritual. Yo creo, Señor, en tus planes, en tus promesas, en tu palabra, y empiezo a orar y camino llamando a las cosas que no son como si fuesen, no de acuerdo a lo que estoy viendo que está sucediendo, sino a lo que Dios dice que va a ser. Y es algo que vivimos tantas veces,
pero que somos incapaces de aplicar muchas veces en nuestra relación con Dios. Déjame te lo explico porque no estoy siendo claro. Cuando te subes a un avión o a un camión o a un taxi o un Uber, lo que sea, el 100% de las ocasiones tú conoces al piloto de ese transporte en el cual está tu vida en sus manos. ¿Te consta que tomó un curso de manejo el chofer del auto? ¿Alguien se ha subido a un avión y pregunta, a ver, antes de abordar, quisiera saber cuál es el currículum del piloto para saber sus horas de vuelo? Porque mi vida está en sus manos, mi familia también. O te sientas en el asiento, te pones el cinturón y sonriendo esperas que el avión despegue y vuelva a aterrizar. Y yo no he visto nunca un pasajero que vaya a tocar la cabina y que diga, es que quiero ver que el piloto lo esté haciendo bien. No, porque qué tal que lo hace mal, qué tal que se queda dormido, a ver que me sople, porque qué tal que viene con aliento alcohólico. ¿Que alguien hizo el antidoping? No. A fin de cuentas, tú dejas que el piloto de aquella aeronave o de aquel automóvil te lleve y te traiga, y estás actuando sin darte cuenta por fe. Estás teniendo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en un ser humano finito y limitado. Estás creyendo que si está al mando de ese volante es porque tiene la capacidad, la experiencia, la responsabilidad, que la empresa no lo hubiera puesto ahí si no hubiera sido la persona adecuada para estar ahí. Y cuando viene la tormenta y empieza el avión a zarandearse, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Alguien se para y pide el paracaídas? ¿Alguien va a tocar a la cabina a ver cómo está todo? ¿A exhortar al piloto? ¿O confías en que el Señor para eso se preparó y sabe lo que está haciendo y los va a sacar del apuro? Es lo que hacemos en el día a día. Y la pregunta es, ¿por qué somos capaces de estar en paz? Porque confiamos que nuestra vida está en las manos de un hombre que estudió algunos años, que tiene experiencia, y no somos capaces de tener la misma paz cuando nuestras vidas están en las manos del Creador del universo, que además nos dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No vas a estar solo. Va a enviar el Padre, otro consolador, del griego Paracletos, el Espíritu Santo, que significa el que está al lado de alguien para ayudarle. Lo que te quiero decir, mi hermano, es que Dios nos prometió que va a estar con nosotros siempre, obrando su voluntad, siempre fortaleciéndonos, siempre respaldándonos. Él nos prometió, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos prometió, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él nos prometió, ninguna arma forjada en tu contra va a prosperar. Él nos prometió estar con nosotros, y cuando viene la adversidad no es el momento de abandonar la nave, de enojarnos, de apartarnos y por qué Dios permite esto, aquello y el otro, no, sino de ponerme el cinturón y decirle, Señor, no me gusta la turbulencia, no me gusta lo que estoy viendo, oro por cielos abiertos, pero estoy en paz porque sé que no estoy solo. Tú estás al mando de mi nave, porque tú estás al mando de mi vida, porque tú estás sobrando tu voluntad, porque tus pensamientos a lo mejor no los entiendo, lo que estoy viviendo no es lo que quiero, Isaías 55, pero sé que son tus pensamientos más altos, más grandes y mejores que los míos. Y cuando yo entiendo que no puedo entrar en esa área restringida, que no tengo el gafete para acceder, pero que ahí adentro está el Creador del universo con el timón en sus manos, es cuando puedo estar en paz y decir como estos hombres, Señor, que se haga tu voluntad. Y aparentemente lo que iba a pasar era malo, pero ellos aprendieron a confiar que aún a través de lo malo, como efectivamente sucedió, Dios podía hacer algo bueno. Entonces, ni al extremo de la apatía y no hago nada porque que se haga la voluntad de Dios, ni al extremo del afán, sino actúo en mi área de responsabilidad, haciendo lo que Dios me manda hacer, pero sin creer que yo puedo ser Dios y que puedo entrar a la cabina y tomar el mando de aquello que está fuera de mis manos. Hay cosas que sí puedes hacer, hay cosas que no puedes hacer. Lo que hace el ser humano es que sus emociones dependen de lo que no puede hacer. Tiene que ser al revés. Tienen que depender de lo que puedes hacer y entregarle a Dios aquello que está fuera de tus manos. ¿Qué quiero decir?
Preocúpate, lo digo entre comillas, porque más bien esa preocupación tiene que llevarte a la ocupación. Si no has hecho tu parte, ahí sí. El avión en turbulencia, y en vez de ponerme el cinturón, me puse a bailar en el pasillo, me voy a partir la cabeza. Y no fue culpa del piloto, fue mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces, yo me ocupo en lo que tengo que hacer, pero descanso en lo que no puedo hacer. Porque irme al extremo de no ocuparme de lo que me toca, puede hacer que el resultado ya no sea algo que provocó el área restringida, sino algo que sí yo pude haber evitado. O sea, tengo familia que no es creyente. ¿Qué puedo hacer? Puedo orar por ellos, les puedo predicar, los puedo invitar a la iglesia, les puedo poner la prédica del infierno a todo volumen en la casa para que se arrepientan. Puedo ungirlos en la noche con aceite, con aguarrás y con lo que tú quieras. Pero tú no puedes regenerarlos espiritualmente porque tú no eres el Espíritu Santo. Un día en un congreso de jóvenes me dijo un amigo: te voy a traer a 2 de mis cuates para que los conviertas. Le dije: ¿para qué? Para que los conviertas. ¿En qué los voy a convertir? ¿De qué me viste cara de chamán? ¿Los voy a convertir en sapo? A ver, cuéntame un poquito. Yo les puedo predicar la palabra de Dios, yo no los puedo convertir. Yo no soy el Espíritu Santo y no puedo convertir a nadie. Puedo sembrar la semilla y creer que la semilla en su fruto dará tiempo, pero hasta ahí. Entonces mi paz no tiene que depender de si se convirtieron o no, sino de si hice lo que me tocaba o no. Ahora, si yo les di mal testimonio, no oré por ellos, era un reverendo hipócrita, quizás sí estoy siendo cómplice de su no conversión, y ahí sí me tengo que preocupar y ser llevado al arrepentimiento y decir: me voy a aplicar, me pongo el cinturón y hago lo que me toca. Pero si ya hiciste todo lo que te toca y aún así te mandaron a volar, ¿qué te queda hacer? Nada. Y es no me lo creerías, yo creo que de las consejerías más comunes por las que nos buscan, principalmente hermanas, los domingos al terminar el servicio. Me atrevería a decir que al menos un 50%. Mamás afligidas por sus hijos: pastor, ¿qué hago? Nada. No sé qué esperan que les diga. A ver, ahorita vamos a hacer la oración ultrapoderosa. No. Le puede predicar, puede orar por ellos, no rompa la relación, conviva con ellos en la medida de lo posible. Si no quieren que les predique, respete, comparta con su vida. Y si no quieren, solamente queda orar para que Dios en su tiempo, a su manera, los quebrante. Pero yo ya quiero que vengan. Es que la voluntad de Dios es mejor que la suya y sus tiempos son mejores que los suyos. ¿Qué crees que hubiera querido mi familia cuando yo era niño, adolescente, joven, etcétera? Lo que todos pensamos es que lo ideal es que mientras más pronto quede en Cristo, mejor. Y yo durante algunos años, no es que anduve tampoco ahí perdido en el mundo, pero justamente ese fue el problema, que como no andaba perdido, yo pensaba que era bueno y vivía con una tremenda tibieza espiritual hasta que Dios me confronta. Y fue por ahí de los 19 años de edad aproximadamente, o sea, apenas hace unos 6 años, para que se den una idea, cuando Dios empieza a quebrantar mi corazón. Por ahí de los 18 fue más o menos, y empiezo a obrar en mi vida. Y algunos años, un año y cacho más tarde, me acuerdo que empezaba a compartir con los adolescentes y en algunos devocionales y cosas por el estilo. Y Dios empieza a usar mi vida. Y me acuerdo que yo en oración siempre decía: Señor, ¿qué hubiera pasado si yo te hubiera buscado antes? Y este era un gran enojo conmigo mismo, porque yo pensaba que había desperdiciado mucho tiempo y que si yo hubiera empezado a buscar a Dios desde antes, entonces ya en ese momento dije: si ahorita en este poco tiempo Dios está empezando a usar mi vida, si yo lo hubiera buscado desde los 13, 14 años, yo imaginaba, no sé, que andaría en el panteón resucitando muertos, o sabrá Dios qué pasaba por mi cabeza. Y aparentemente es lo correcto, ¿no? Y toda madre cristiana hubiera querido ver a sus hijos desde mucho antes y evitar ese tiempo de sufrimiento. ¿Y qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho caso a las oraciones de mi familia y me hubiera traído antes, a los 13, 14, 12 años de edad, desde niño, y no hubiera permitido ese tiempo que yo viví un poco alejado de Él o en esa tibieza espiritual? La respuesta un día Dios me la dio en oración y fue increíble. Recuerdo perfecto, ya tenía ahí como 23 años de edad y estaba entrando al baño de mi cuarto, estaba orando en la madrugada y viene esta pregunta otra vez: ¿qué hubiera pasado si yo te hubiera buscado antes?
Y lo recuerdo perfecto porque fue cuando termino la oración que me paro frente al espejo y sé que Dios habla a mi corazón, porque la respuesta yo jamás me la pude autoinventar. Y la respuesta fue: nadie te soportaría. ¿Cómo? Serías un monstruo de soberbia engreído, porque creerías que lo que hago en tu vida y voy a hacer en tu vida es por tus méritos y no por mi gracia. Y entendí que Dios permitió que yo me alejara ese tiempo para que el momento que Él me llamara, desde ese día hasta la fecha, no te lo miento, y si no fuera cierto no te lo diría, lo omitiría. Tengo muchas luchas y puedo tener muchos problemas y no soy perfecto ni nunca lo seré, pero si hay algo con lo que jamás he batallado es con ese tema, creerme algo. Ni por aquí me ha pasado, porque estoy consciente que lo que Dios ha hecho, lo que Dios esté haciendo, lo que Dios vaya a hacer, jamás ha sido ni será por mis méritos, porque yo no lo merecía. Siempre ha sido por su gracia, solo porque Él fue el bueno, paciente y misericordioso. Y si yo me hubiera acercado a Él desde antes, a lo mejor me habría creído bueno, como todo el tiempo que viví en apatía, que no lo buscaba porque pensaba que no era tan malo como mis otros amigos. Entonces, en la línea de tiempo, si tú me pusieras frente a mi familia a los 12, 13 años de edad, todos dirían: ya que Dios lo convierta ahora. Dios decide hacerlo hasta tiempo después por una razón. Y en ese tiempo bien habría hecho mi familia, no sé cómo lo vivieron, en descansar en que Dios iba a obrar su voluntad. Hoy lo veo para atrás y digo: Dios, gracias por haberme permitido caminar lejos de ti ese tiempo, porque aunque fue un tiempo desperdiciado, a fin de cuentas terminó obrando para bien. Y es lo que te puedo decir: tú no sabes qué va a pasar y por qué Dios está permitiendo esta enfermedad y esta crisis y este desempleo, y que tu hijo está actuando de esa forma, que tu hija está actuando de esa forma. Lo que sí puedes es decir: Señor, a ver, ¿qué puedo hacer? Y hacerlo y entregarle a Dios aquello que está fuera de tus manos. Y decirle: Señor, a pesar de todo mi esfuerzo, esto está fuera de mi área de trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Descansar en tu voluntad. Y algún día pasará el tiempo y daré más ejemplos de esto en el siguiente servicio. Y créemelo, vas a voltear para atrás, vas a ver aquello por lo que sufriste, y el plan de Dios habrá sido tan perfecto que le vas a decir: Dios, gracias por todo eso que muchas veces no entendí. Fue lo que le dijo José a sus hermanos cuando a fin de cuentas gobierna en Egipto después de que lo habían vendido como esclavo, y ellos piensan que él se va a desquitar de ellos. No se preocupen, ustedes pensaron mal en contra de mí, mas Dios lo encaminó para bien. Hay cosas que hoy te están afligiendo, que tú piensas que es el diablo, y hace poco me preguntaban: ¿y vendrá del diablo? No nos tiene que importar, porque el diablo no puede tocar a un hijo de Dios si Dios no lo autoriza. Venga de quien venga, no nos tenemos que preocupar de los problemas, tenemos que ocuparnos de estar en su voluntad. Y su voluntad a veces nos pasará por tiempos complicados, pero el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice la Biblia. Y ahorita no entiendes, pero se irá aclarando el panorama, y llegará un momento en el que el día sea perfecto. Vas a sonreír y vas a decir: ahora entiendo todo. Por esto pasó aquello, y por esto pasó lo otro, y por esto pasó aquello. Y mientras tanto, Señor, descanso en tu voluntad. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, a ver un ejemplo ahora del Antiguo Testamento de cómo esta gente lo vivió. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Estaba el pueblo de Israel rodeado de enemigos, y dice el versículo 9, que viendo Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército hermano de Abisaí su hermano, y lo alineó para encontrarse con los amonitas. Y le dijo, versículo 11, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esta es la clave y lo que tiene que ver con el mensaje. Versículo 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Pero concluye, y haga Jehová lo que bien
le pareciere. Tú y yo tenemos que esforzarnos, pero a fin de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios. Pues tú puedes cuidar tu salud, practicar deporte, comer sano, pero eso no es garantía de nada. Y tu paz no tiene que estar en el resultado, sino en que tú hiciste lo que a ti te toca. Ahora, estoy siendo irresponsable, ok, me pongo en orden delante de Dios, pero entiendo que aún ese orden no va a ser suficiente. En cuanto a la parte laboral, ¿qué puedo hacer? Tener un presupuesto, ser bien administrado, no ser tranza, ser generoso, ser un canal de bendición. Si tengo trabajo, trabajar, ser puntual, no ser un mentiroso. Si tengo un negocio, echarle ganas, hacerlo bien, hacer las cosas con excelencia. Porque a lo mejor ha venido problemas por irresponsabilidad mía. Viene una crisis que quizá yo fui cómplice, que toca ahí arrepentirme, hacer lo que tengo que hacer. Pero a veces, a pesar de haber hecho todo tu esfuerzo, de repente las cosas no salen como tú esperabas. No hay trabajo, no hay aparentemente bendición, y solo te queda descansar en que aún en medio de esa adversidad Dios te va a sostener y se va a glorificar, y algo va a hacer. Si fue un hijo de casa, a lo mejor fuiste muy duro y no le dabas tiempo, bueno, trata de hacer las paces, pide perdón, restaura la relación. Hiciste todo lo que pudiste y te tocó, como el rey David, tener malos hijos durante un tiempo, apartados de Dios, endurecidos. Solo te queda entregárselos al Señor y esperar que Él haga su voluntad. Descansar en que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Es lo único que nos puede sostener en tiempos complicados. Si no lo entiendes, tu vida se va a desmoronar. Yo también he pasado por cosas que a veces no entiendo, y no insisto en tratar de entender. Simplemente se lo entrego a Dios y creo que Él va a obrar en su tiempo, a su manera, su buena, agradable y perfecta voluntad. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y te quiero preguntar: ¿qué es lo que te está robando hoy la paz? ¿Qué es lo que te ha preocupado, lo que te ha afligido? Y pon en práctica esta enseñanza. Dile en oración: Dios, revela a mi corazón por medio de tu Espíritu Santo lo que sí puedo hacer. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame dirección. Muéstrame en la parte laboral, en mi salud, en mi familia, en mi ministerio, en mi trabajo, en mi negocio, en mi matrimonio. ¿Qué puedo hacer? No tenemos mucho tiempo, pero los siguientes días ora al respecto y velo anotando. Y empieza a trabajar en ello. ¿Cuáles son las instrucciones para los pasajeros? Porque las quiero seguir todas. Porque no quiero ser corresponsable de lo que pueda suceder. Dile: Dios, voy a hacer lo que me toca. Me voy a esforzar. Y voy a creer hasta el final. Pero en medio de este camino, Señor, mi oración sigue siendo la misma de Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya, así en los cielos como en la tierra. Dile: Dios, que venga tu reino, que es tu gobierno sobre mi vida, tu gobierno en todas las áreas de mi vida. Y aquella área restringida donde yo no puedo acceder, Señor, hoy digo entre comillas, no me queda, porque aquello que a veces oramos como el último recurso tuvo que haber sido el primero, más que descansar en que se va a hacer tu voluntad. Y realmente esa es la mejor noticia. Aquello que oramos como resignación tuvo que haber sido nuestra primera petición: hágase tu voluntad. Y de forma simbólica te invito a que aquello que te está afligiendo, levantes una de tus manos al cielo y dile: Señor, aquí está.
Así como estos hombres te entregaron a Pablo confiando en que sería tu voluntad. Y hoy sabemos que tu voluntad fue perfecta y quizá ellos no vivieron para verlo, pero descansaron en eso. Señor, también quiero descansar en que aun cuando no vea lo que tú estás haciendo, algo estás haciendo. Tengo la convicción de que tú estás obrando en el mundo espiritual, la certeza de que algo vas a hacer a través de esto que me está queriendo robar la paz. Y llámale por su nombre y dile: hoy te lo entrego. Si es una enfermedad, si es el nombre de una persona que amas, si es una crisis económica, si es una aflicción de algo personal, un problema con alguien, inclusive un problema legal, que hiciste todo lo que te toca, pero las cosas no se dan, una conspiración en tu contra, llámale por su nombre y dile: Señor, seguir actuando en mi área, pero hoy decido no afligirme por el área restringida. Te lo entrego, aquí está. Haz tu voluntad, haz lo que tú tengas que hacer y glorifícate en medio de esta situación. Y todo este tiempo, Señor, de transición, en lo que el panorama se va aclarando, yo solamente decido estar en paz, despojarme de toda carga, de toda aflicción, de toda preocupación, y elijo confiar en que tú estás al control, en que tú estás al mando, en que aun si el capitán de la nave nos lleva a una tormenta, en medio de la tormenta has de hablarnos y has de glorificarte. Qué hermoso lo que Pablo dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, haciéndoles ver: mi vida no pertenece al capitán de la nave, ni al dueño de la nave, ni al encargado de los esclavos. Ellos pueden llevar la nave a la tormenta y hundir la nave, pero lo que pase con mi vida no lo deciden ellos, lo decide Dios, porque de Él soy y a Él le sirvo. Y termina igual que Pablo diciéndole: Señor, te pertenezco a ti, te sirvo a ti, y lo que pase con mi vida no lo va a decidir ni ese médico, ni ese jefe de trabajo, ni ese político, ni esa persona, Señor, atentando contra mi familia. No lo va a decidir ningún grupo de delincuencia, no lo va a decidir ninguna política de gobierno, ninguna conspiración mundial. Lo que pase con mi vida lo decides tú, porque tuyo soy y a ti te sirvo. Que así se ha hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos de Dios.